En la clase anterior estuvimos viendo la mayordomía cristiana, es muy importante enseñarlo dentro de las congregaciones cristianas, y vimos lo que equivalía a la administración de la creación a la que Dios le asignó a Adán y Eva. Dios le dijo que fructificaran, llenaran la tierra, la cultivaran y se esparcieran. Ese fue el mandato. El mandato se conoce como el mandato cultural en Génesis 1:28. El mandato cultural equivale no solo a cultivar la tierra, sino que equivale a tareas políticas, económicas y científicas. Por tanto, estas labores políticas tienen que ver con la organización de la polis o la organización de los asuntos de una ciudad, y económicas también y científicas. Dios se lo asignó al ser humano, a toda la humanidad. Los que no son creyentes realizan estas actividades de un modo inconsciente de que es una tarea que Dios le asignó. Si son creyentes, lo hacen con otro sentido. Y también viven, los creyentes ya al hecho de ser creyentes viven con otro sentido, otra perspectiva, en otro mundo, en el mundo de, conscientemente de estar en el mundo de Dios. Lo hace con mucho más compromiso. Y, y es una forma de adorar a Dios, de imitar a Dios también, de santificarse, así lo ve el protestantismo, este mandato cultural. ¿Qué le enseñó Dios a los israelitas dándole el maná? ¿Se recuerdan lo que estuvimos viendo en la última clase? Trabajar, obedecer, A confiar. trabajar, a obedecer, a confiar en el Señor, a no ser codicioso. Tenían que levantarse todas las mañanas, tenían que levantarse obedeciendo a Dios y también confiando de que Dios le iba a dar el maná. No debían ser codiciosos porque no debían guardar nada para el otro día. ¿Y qué enseñó Dios por medio de los diezmos a los israelitas? A consagrarse a Jehová. Es el símbolo, el signo, la consagración a Dios. Y los consejos que podemos ver, los consejos prácticos del libro, bueno, los proverbios son prácticos, los consejos prácticos que nos da el libro de los proverbios con respecto o sobre la mayordomía cristiana. ¿Cuáles son estos consejos? Que debemos esforzarnos y ser diligentes, ser Esfuerzo, honestos diligencia, honestidad. y y tener dignidad en el trabajo. Perfecto. El trabajo dignifica al ser humano, le da dignidad, se siente realizado consigo mismo, porque sabe que está contribuyendo a la sociedad. Muy importante lo que nos enseña el libro de los Proverbios acerca de la mayordomía cristiana. Y la enseñanza de los reformadores protestantes sobre la mayordomía, Calvino fomentó las virtudes de honestidad y agresividad en el trabajo y en el avance económico también. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, y en esta oportunidad estaremos viendo, aquí faltó algo, voy a arreglarlo enseguida. Ahí está. ¿Quién es el primer trabajador en el mundo? Los propósitos del trabajo. ¿Cómo podemos saber que el trabajo no es consecuencia del pecado? ¿Qué enseñaron los reformadores protestantes sobre el trabajo? ¿Cuál es la visión cristiana del trabajo y las implicancias éticas del trabajo? Eso es lo que vamos a ver ahora en esta clase relacionado con el trabajo. Muy importante. Hay un libro, lamentablemente todavía no lo he podido conseguir, los recursos principalmente, porque hay otras prioridades, otros libros, pero yo sé que está la Neuma Literatura. Y un hermano se llama Cristian Mejías, se llama el Cristian Mejías o Manuel Mejías. Manuel Mejías es el nombre del hermano de Neuma Literatura. Él vende por medio de Facebook. Le llaman el tío Neuma. Así se hace designar también el tío Neuma. Todos mis sobrinos, dice, van a tener un descuento. Es de Viña del Mar el hermano, pero tiene muy buena literatura de editoriales nuevas, actualizados, libros del 2019, 2022, 2021. Neuma, Puma, por ejemplo, y ¿cuál es la otra editorial muy importante? La otra, aquí está, Kerigma, esa es la otra. He comprado varios libros ahí con él. Es confiable porque los libros llegan, uno deposita y llegan los libros. Kerigma Literatura se llama.
¿Cómo se llama el hermano? Manuel Mejía se llama, Neuma Literatura. Usted lo busca en Facebook, Neuma Literatura, y usted va a encontrar una enormidad de libros muy actualizados, muy buenos también, de todo tipo, conservadores y liberales, católicos y evangélicos, de todas las líneas, calvinista y arminiano, y pretribulacionista, posttribulacionista, amilenalista, postmilenalista, premilenalista, es decir, todo lo que se conozca dentro del mundo evangélico están ahí, en la Neuma Literatura. Buena, buen centro para comprar literatura. Bueno, ahora en la CLC también está llegando buenos libros también en la CLC. Llegaron compraron de editorial Sígueme, Verbo Divino igual compraron, y ahora los otros libros son de los padres apostólicos, de tapas rojas o tapas naranjas son los libros. Están en Santiago, sí, de la CLC, Centro de Literatura Cristiana. Bueno, ahí estaba en el libro Teología del Trabajo, un libro muy importante para que nos ayude a nosotros los cristianos evangélicos, a todos los hermanos también, de encontrar un significado espiritual en el trabajo y encontrar un medio, una forma para poder santificarse y buscar a Dios y obedecer a Dios e imitar a Dios en el trabajo. Ese libro de Teología del Trabajo le va a ayudar bastante para disfrutar el trabajo, darle ese sentido cristiano al trabajo. Eso es lo que vamos a ver de inmediato en esta parte. Aquí estamos en esta clase entonces. Yeah. Estoy. Muy bien. Recuerdo un pastor que trabajaba en la construcción, tenía una constructora, pero él me contaba, el pastor, que los empleados que tenía eran hermanos, pero, pero como trabajadores no eran muy buenos y no estaban comprometidos con el trabajo, contaba él. Entonces comenzaban a edificarse mutuamente en el trabajo y no trabajaban. Y después el pastor quedó en pana a mitad de camino y los hermanos se bajaron del auto y lo dejaron botado y se fueron al oculto, contaba el pastor. Es decir, nada, no había nada de ayuda, de colaboración. Veían el trabajo como algo denigrante que no tenía relación con la espiritualidad o no tenía relación con la fe cristiana y no eran muy buenos trabajadores, por lo menos con él. No sé cómo habrá sido o habrán abusado por el hecho de ser pastor y el pastor no le iba a decir nada, no sé. Quizás abusaron un poco de la confianza pastoral, lo más probable. Pero lo dejaron, lo último, la gota que rebasó el vaso fue que lo dejaron botado solo cuando quedó en pana el camión donde iba. Lo más probable que era eso, no tenían, no lograban satisfacer su, sus necesidades espirituales, no lograban satisfacerla por medio del trabajo. La razón es que puede ser, como lo vamos a ver más adelante, que no tenían una instrucción acerca del significado del trabajo, ni tampoco la enseñanza protestante o evangélica acerca del trabajo, que es muy diferente al católico romano, que el trabajo lo ve, o por lo menos el católico romano popular, el trabajo lo ve como una maldición, o quizás está mal instruido también, porque yo lo he escuchado en algunas iglesias donde he participado, que decían los hermanos, por culpa de Adán y Eva tenemos que trabajar, y veían el trabajo como realmente como un castigo.
Si lo ven así el trabajo, entonces evidentemente no van a lograr ninguna realización, ninguna felicidad en el trabajo, porque lo ven así como una maldición. Tienen que hacerlo para poder sobrevivir. Criticaron a un hermano joven en la iglesia donde iba antiguamente, hace años atrás en Santa Rosa. Él estudió técnico en enfermería y comenzaron a cuestionarlo. Le dijeron, porque se ausentaba mucho de la iglesia. Dijeron, usted le está dedicando mucho tiempo a su trabajo. Se le insinuó al hermano que el trabajo lo alejaba de Dios, pero el hermano joven tenía instrucción cristiana, porque participó en los estudios bíblicos, iba a la escuela dominical, toda su familia es cristiana, tenía sólidas convicciones cristianas. Le respondió que era todo lo contrario, no lo alejaba de Dios, por el hecho de trabajar más y de ausentarse en los cultos, porque el hecho de ausentarse en los cultos lo habían interpretado como que se alejaba de Dios. Él dijo todo lo contrario, le acerca mucho más a Dios todavía, porque ahora a él le da la oportunidad en el hospital para orar por los enfermos. Miren la tarea tan importante del hermano, ¿eh? Técnico médico, técnico en enfermería, perdón. Él atendía, ponía agujas, bueno, todas las actividades que realizan los médicos, y al mismo tiempo oraba por los enfermos, que deberían darle un sueldo extra porque está satisfaciendo las necesidades integrales de los seres humanos, porque tanto físico como espiritual, social, en todas las áreas ayudaba al joven, a la gente que estaba en el hospital. Y también lograba él ver la necesidad de la gente que necesita ayuda están allá en los hospitales, y dar un buen testimonio también a sus colegas de trabajo de cómo vive, cómo se comporta en este mundo tan competitivo como son la medicina, que ya es muy famoso la competitividad dentro de este mundo de los hospitales y de las clínicas. Él daba un muy buen testimonio de un cristiano. Él no veía entonces el trabajo como un obstáculo para, para cultivar su comunión con Dios, sino más bien lo veía como un medio para demostrar su cristianismo, para practicar el cristianismo. Así lo veía él. Está muy bien incluido el hermano. Gracias al Señor. Al parecer existe entonces una falsa distinción entre el trabajo secular y espiritual. Y nosotros lo tenemos en nuestra mente, tenemos esa idea. En todas nuestras iglesias vamos a realizar un trabajo espiritual y el otro secular. Para para las Sagradas Escrituras no existe ese divorcio entre el trabajo material y el trabajo secular o espiritual. Cualquier trabajo que realice un cristiano es un trabajo que debe realizarlo para Dios. Por lo tanto, es un trabajo espiritual, no para una empresa o para sí mismo. Cuando se estudia, los jóvenes de nuestra iglesia estudian, no estudian solo para ganarse la vida, para mejorar la calidad de vida, para, para tener un buen pasar en el futuro. Estudian, se preparan, se capacitan para servir mejor al Señor en cualquier tarea, en cualquier área en la cual se gane la vida o trabaje. Pero principalmente es para la gloria de Dios. Todo lo que realizamos los creyentes es para la gloria de Dios. Este pensamiento de divorciar lo secular de lo espiritual no proviene de la Sagrada Escritura, sino que proviene de una filosofía griega, del dualismo griego, donde separaba lo espiritual de lo material era malo y lo espiritual era bueno. Pero esa visión no es parte de la cosmovisión evangélica o bíblica de la cultura judeo-cristiana. La cosmovisión judío-cristiana está todo estrechamente relacionado con la parte espiritual. Es holística, el término que se le aplica acá es holístico, un término más preciso para describir esta cosmovisión holística. Todo está estrechamente relacionado. De la cultura del Medio Oriente son así, un imán, que es un clérigo, este es el término líder religioso de los musulmanes, puede ser un político al mismo tiempo, una autoridad política como religiosa. No tiene ningún problema con eso. Un rabí judío también puede ser un profesor universitario, un periodista, puede ser un político, también un gobernador,
puede participar en todas las actividades culturales, políticas, económicas y al mismo tiempo ser un rabino. En el Medio Oriente, en el Oriente también podemos hacer esa, no hay ninguna distinción, pero el problema lo tenemos nosotros acá en el Occidente, porque se infiltró o está presente el dualismo griego de la materia es mala y el espíritu es bueno, por lo tanto todo lo que está relacionado con lo espiritual es lo bueno y todo lo relacionado con lo material es malo. Pero no es parte de la cultura de la cosmovisión, por lo menos del Medio Oriente, de donde surge las Sagradas Escrituras. Puede ser eso que llevan a los creyentes a actuar de un modo en la iglesia y de otro modo en el trabajo. Pero los buenos creyentes que practican la enseñanza de la Sagrada Escritura o que tienen instrucción bíblica, en el trabajo también se van a destacar y van a dar un buen testimonio para Dios. Pero no todo ocurre ese caso. Ante esta confusión que prevalece entre los creyentes, conviene preguntarnos qué nos enseña la Biblia acerca del trabajo. Veamos a continuación lo que la Biblia enseña acerca del trabajo, la palabra de Dios, qué dice acerca del trabajo. Todavía no sé por qué la cámara automáticamente se corta. La Biblia dice que Dios es el primer trabajador del universo. Eso enseña la Sagrada Escritura. Dios trabajó y después descansó. Al séptimo día descansó después de haber realizado su obra de la creación. Y también Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, hasta ahora mi Padre trabajo y yo trabajo. Habla acerca del trabajo. Por lo tanto, Dios es el primer trabajador del universo. Todo lo que hizo Dios, toda la obra que realizó es para expresar su gloria. Con respecto a que en la tierra, todo lo que hizo aquí en la tierra es procurarle, proveerle el mejor lugar para el establecimiento del ser humano, imagen y semejanza de él. Por lo tanto, todo lo que hizo es para nuestra estabilidad aquí en esta tierra. Trabajó para nosotros entonces y nos creó. Y, y sigue trabajando a favor de nosotros, hace salir su sol sobre buenos y malos, manda lluvia para que tengamos buenas cosechas, sigue sirviendo al ser humano, es el primer servidor del mundo. En la película La vida es bella, el protagonista trabaja como garzón, como mesero, y el jefe le está haciendo una inducción y le dice que este es un trabajo digno, uno de los trabajos más dignos que hay. Porque Dios es el servir a la gente. Dios es el primer servidor de la humanidad, pero no es sirviente de nadie. Me gustó esa expresión del protagonista de esta película La vida es bella. Dios es el primer servidor del mundo, pero no es sirviente de nadie. Dios sirve al ser humano. Y también la Biblia dice que se le ordenó al hombre trabajar. Al hombre, antropos incluye a hombre y mujer. A Adán y a Eva a trabajar la tierra, cultivar la tierra, a labrarla, a ponerle nombre a los animales también, a trabajar en la tierra. Por lo tanto, esto ocurrió en Génesis capítulo 1, 29, capítulo 2, 15, antes de la caída, porque la caída ocurrió en el capítulo 3 del libro de Génesis. Por lo tanto, no es correcto decir que el pecado de Adán y Eva llevó a los seres humanos a trabajar porque el trabajo antes de la caída se le ordenó a todos nosotros trabajar. Es muy importante el trabajar porque le da satisfacción al ser humano, una autorrealización. La civilización occidental no ha tomado en cuenta este mandato de Dios de labrar la tierra, cultivarla, señorear sobre los peces del mar, las aves del cielo, de la tierra. No ha tomado en cuenta este mandato. Dios le otorgó la mayordomía a la creación. Este mandato cultural se le denomina. Pero no ha hecho el mandato de Dios de cuidar la tierra, administrarla. Porque la ha destruido. En la cordillera han inundado bosques nativos milenarios por medio de las instalaciones de hidroeléctricas.
En los valles han secado las napas subterráneas, erosionando la tierra con monocultivo de eucaliptos, erosionado la tierra con monocultivos, plantaciones de pino, o han instalado también vertederos donde vive cerca la gente. En la costa se practica la pesca de arrastre, contaminan el mar con desechos de las grandes industrias. Aquí en Puerto Montt, en la costanera, muy linda la costanera, pero si uno se gana cerca del mall, hay una putrefacción, pero terrible, que causa náusea a una persona que se acerca, y porque todos los desechos, no sé de dónde vendrá, pero una pudrición muy intensa, muy aguda, Dios mío, señor. Fuerte los desechos que llegan ahí. Todo eso se depositan al mar. En la costa andan peces, de- se mueren los peces cuando entran en contacto con esa agua. Por descuidos vierten petróleo también matando a la fauna marina. El mandato de Dios a los seres humanos, cuidar la tierra, de administrar la tierra, no se ha cumplido. También de ese mandato cultural ahí se han desarrollado más teología, la teología de la tierra hay una. No sé si vale la pena profundizar más en ello, pero también si tiene el tiempo suficiente para ahondar y leer. Leonardo Boff ha escrito, yo no he leído el libro de Leonardo Boff, pero ahora se está trabajando, reflexionando sobre la teología de la tierra, una perspectiva evangélica o bíblica acerca del mandato cultural que Dios le asignó a Adán y Eva en el huerto del Edén. El, el trabajo, el trabajo tiene propósitos, nos dice la escritura. Provee cierta calidad de vida, es decir, estabilidad. Eh, Se puede sentir, puede vivir donde quiera o con cierta comodidad. Ese es uno de los propósitos. Provee una cierta calidad de vida para que no esté mendigando o dependiendo de la ayuda de otras personas. Mejora la calidad de vida también. Otro de los propósitos del trabajo es una forma de servir a Dios igualmente, cuando nos ayuda o sirve al prójimo. Es una forma de imitar a Dios, porque Dios es el primer trabajador del mundo. Mire todas las razones por las cuales se trabaja, para imitar a Dios, para servir a Dios, porque cuando se sirve a Dios se está sirviendo al prójimo. Dios no creó el trabajo como algo tedioso. El pecado fue que convirtió el trabajo en algo tedioso. Mejora la salud mental. Cuando mejora la calidad, cuando hablamos de mejorar la calidad de vida, mejora la salud mental. Las personas que no trabajan, los ancianos, por ejemplo, que se jubilaron, en esta constante actividad de estar realizando trabajo o acciones, y después se van a la casa a descansar, se acorta la vida. Mueren más rápido que aquellos que se mantienen trabajando, porque mejora la salud mental. Se siente mucho mejor consigo mismo porque sabe que es útil para la sociedad, está realizando un servicio a la comunidad. Recibe sentido de dignidad, es decir, es valioso y valor también de su trabajo, es decir, tiene valor, tiene dignidad, le ayuda a su salud mental. Un jefe, me recuerdo, era una hermana que estaba descarriada, pero que le pasó cuando se descarrió, lo pasó muy mal, perdió un niñito, su hijito. Era hija de un pastor de la iglesia del Señor. Muy amable la hermana, muy buena hermana, pero se había descarriado y todavía no había vuelto a los caminos del Señor, pero era cristiana, era hermana. Y de pronto le llegaban sus depresiones por la pérdida que había tenido. Y recuerdo que él enviaba licencia, una licencia tras otra. El jefe, recuerdo, en una oportunidad dijo que no debería enviar tantas licencias. No es que estaban en desacuerdo con eso, sino que le decía, el trabajo le ayudaba a recuperarse y a estabilizarse su salud mental nuevamente, porque le ayudaba contra la depresión el estar en actividad, contacto con gente, con los colegas, con los clientes. Y no sé si habrá tenido razón o no, pero fue un buen consejo y lo relacioné que efectivamente el trabajo mejora la salud mental, porque mejora la calidad de vida. Da satisfacción a la vida igual, es un don de Dios,
para sentirse realizado en la vida. Así de importante es el trabajo, un don de Dios. No se debe considerar como una maldición o como castigo de Dios por el pecado. Es un don de Dios, es un mandato de Dios para sentirse realizado personalmente. Se sentirá más realizado plenamente cuando tenga el trabajo como una orden de Dios. Por lo tanto, si trabaja, está obedeciendo a Dios, está imitando a Dios. Mire la perspectiva, la conciencia que tiene el creyente cuando trabaja. Imitar a Dios, obedecer a Dios, se santifica. Es un don de Dios para sentirse realizado, para gozar de buena salud mental, para mejorar la calidad de vida también. Paula explica los tres principios éticos del trabajo. En Colosenses capítulo 3, verso 22, uno dice, no sirvan al ojo, no sirvan al ojo, sino como servir a Dios. Así deben trabajar. Y obediencia. Los esclavos sean obedientes a sus amos, con ser constante y sincero. El señorío de Cristo como siervo de Cristo, no como siervo del amo, sino como siervo de Cristo. Porque los trabajadores sirven a Cristo. Sabemos que Dios nos recompensará también, nos dice el libro de Colosenses. Esos son los tres propósitos que encontramos en esta sección del mandato cultural en el libro de Génesis. Cualquier pregunta, mis hermanos, mi pastor Marcos también, o opiniones acerca también de lo que han leído en este libro, porque estamos trabajando el mismo texto que ustedes leyeron. Los mismos apuntes que tengo acá son del mismo texto que ustedes ya leyeron, de John Stott. ¿Qué les pareció el libro de John Stott, mis hermanos? A mí me lo hicieron leer. Yo no lo había leído anteriormente, cuando estudié en bachiller, ni en ISUM lo leí. No había tenido contacto con ese libro, pero lo leí en FATELA, la Facultad Teológica Latinoamericana. Quedé muy encantado con este autor. Y yo lo tengo en PDF, pero lo están vendiendo ahora en físico. Un autor muy importante, es un evangélico. Bueno, lo que hicieron su informe de lectura, indicaron sus apreciaciones de esta autora. Bueno, es antiguo, pero los principios que enseña el libro son permanentes en el tiempo. Muy, muy importante. ¿Alguien acerca de lo que dice John Stott cuando no. Parece que él trabaja el tema del trabajo. O no sé si lo trabaja. No, trabaja el tema del por qué la sociedad, o sea, la cristiandad está en deuda con la acción social y todo eso. Ah, perfecto, perfecto. Ah, lo saqué de otra idea. No. Es que no estoy equivocada. Ah, muy El- bien. Ah, buenas tardes, profe, buenas tardes, hermanos y hermanas. buenas tardes, hermano Christopher. El primer libro del primer informe que nos tocó hacer hablaba acerca del trabajo, profe. Ya. Perfecto, Y perfecto. Ya, el de Gerard Niehuis. Perfecto. Ese. sí, No es de John Stott, me equivoqué, es del otro. Ética cristiana es el título. sí. Personalmente, profe, el trabajo para mí es súper importante en cuanto al mayor testimonio y la vocación de fe que uno tiene. Ya. Es una instancia importantísima, yo creo, donde uno puede glorificar al Señor mediante lo que hace, Mm, teniendo siempre una capacidad de servicio. Yo en mi calidad, bueno, servidor público, siempre atento a las necesidades de los demás, de los colegas, eh, la necesidad de aprender también, de perfeccionarse. Creo que es un punto súper importante que tenemos para poder reflejar en este caso la imagen de Jesucristo en todo lo que hacemos. Así que para mí es un tema muy importante, un área muy trascendental, tanto de desarrollo personal como también de desarrollo cristiano. Es como una bandera de lucha, si se puede denominar así, la instancia del trabajo para poder anunciar el Evangelio y también para comunicar en este caso la perfección de Dios reflejada por gracia en nuestra vida. Al menos esa es mi perspectiva, profesor, en cuanto al trabajo. En mi informe de lectura mencionaba que a veces escuchamos sermones o preparamos o podemos preparar un sermón acerca de este tema, pero le, tener un libro y donde se aboca con mayor profundidad es de gran ayuda, es de gran reflexión, también personalmente nos ayuda
a mejorarnos cada día, porque siempre estamos en constante perfeccionamiento y libros como el que leímos en primera instancia, personalmente fueron muy enriquecedores para mí por lo menos. Perfecto, muchas gracias por su aporte, mi hermano, su opinión. Estoy ahora viendo mi pantalla, que tengo un problema que no lo apagó la cámara. Yo pensé que me había detenido. A ver, aquí estoy tratando de solucionarlo. Mm. Profe, y ahí me salta una duda. Ya, dígame nomás, mi hermano. Si podemos desarrollar una postura, lo que pasa es que durante la semana los funcionarios municipales de acá de Puerto Vara se movilizaron, los que pertenecemos al gremio. Ah, ok. Entonces, una problemática, ¿cuál es la postura de un cristiano o cuál podría ser la postura de un cristiano frente a un movimiento gremial o sindical? Obviamente uno siempre toma la postura cristiana, conservadora, pero también existe un compañerismo que nos une, porque finalmente nos motiva a pertenecer a un gremio, Ok, 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 ok. sin caer en la teología liberal y algún movimiento radical. Ok. Si es justo, no habría problema dentro de la iglesia cristiana, o sea, de un cristiano participar en en alguna paralización, por ejemplo. Hay restricciones pero estas restricciones son las naturales para todos, en los que no se emplee la violencia y los desmanes. Pero esa es la única, no hay otra restricción. Y que sea justo. Eso es lo que podría responderle ahora. Pero más allá, no sabía qué más responder, sobre esa pregunta. No sé si alguien más podía responder. Muy bien. Sigamos entonces, mi estimado hermanos. Bueno, buena la pregunta, hermano Christopher. Está buena para un ensayo o para una monografía. Un ensayo estaría bien, para reflexionarlo más profundamente la pregunta. Bien, la perspectiva del trabajo. Ahora recuperé la cámara. No sé qué había pasado. Una perspectiva bíblica del trabajo. Somos hechos para trabajar, porque eso dice el libro de Génesis. Estamos hechos para trabajar. Tenemos la musculatura, los brazos, las piernas, la inteligencia para crear y para poder cumplir esta labor con la cual fuimos encomendados por nuestro Señor. Somos hechos para trabajar. Y también debe quedar sumamente claro establecido que no es consecuencia del pecado. El pecado hizo más tedioso el trabajo, pero no es consecuencia del pecado. Los ecologistas critican a los cristianos acusándolos de implementar este dominio sobre la creación en forma destructiva o con indiferencia. Tiene razón los ecologistas contra la acusación de los cristianos, porque es en el occidente donde se han cometido los más terribles daños hacia la naturaleza, hacia la creación. En contraste con las otras religiones, como el hinduismo y el budismo, donde se les tiene respeto a la creación, a la naturaleza, a los animales. Por eso que ellos nos critican de que somos la religión más antropocéntrica que existe, que destruye y no tiene ningún respeto por la creación. Es dudoso declarar que si no hubiera pecado, entonces no tendríamos que cultivar la tierra o no tendríamos que trabajar. No debemos pensar que el trabajo es consecuencia del pecado. Más bien reconocemos que somos hechos para trabajar y Dios nos encomendó la tarea de dominar y sojuzgar antes de que el hombre pecara, mucho antes. Las personas de la Biblia que trabajaban, Caín y Abel trabajaron, Noé y sus hijos, Abraham y sus descendientes también se dedicaron a la ganadería, trabajaron. En Canaán, Israel se dedicó a la agricultura. Luego,
primero a la agricultura y ganadería. Primero en ganaderos, después en agricultores. Luego también se emprendieron pequeñas empresas comerciales que debido a la corrupción que prevalecía durante el periodo de los profetas, fueron severamente condenados por los profetas. Pablo trabajó en la construcción de tiendas, algunos dicen tiendas de campaña, otros toldos para los negocios en Roma. Dios trabaja, el hombre trabaja. Jesús como carpintero trabajó, demostrando de ese modo la dignidad de los oficios manuales, porque Cristo Jesús trabajó como carpintero, bueno, no solamente trabajaba con la madera, sino con una artesanía mucho más completa, pero le da dignidad de este modo a los oficios manuales. Con respecto a la historia del trabajo, temprano en la historia existían los nómades agricultores, tuvieron problemas con los pastos, fueron solucionando por medio de las leyes mosaicas. Los griegos, Aristóteles se refirió a las industrias que ganaron jornal como vulgares y como degradante de la mente. Así consideraban los griegos el trabajo, ¿eh? Vulgares, degradante de la mente. Claro que ellos le dieron más importancia a la filosofía especulativa, a otro tipo de inteligencia en realidad, que era solamente la especulativa. Por lo tanto, todo otro trabajo de la industria era vulgar y degradante. Platón dividió a las personas en tres grupos: la clase industrial, la clase militar y la de los filósofos. ¿Y cuál era la clase más elevada? Por supuesto, la de los filósofos, porque era filósofo. Entonces los otros eran degradantes o vulgares. Se establecían los filósofos griegos, ¿eh? En la era neotestamentaria vemos la clasificación normales de los pescadores, otros se dedicaban a la agricultura, había algunos jornaleros, también cobradores de impuestos, eran muy mal mirados los cobradores de impuestos, porque el Imperio de Roma no regulaba su asignación del sueldo, ellos mismos, a su propio criterio, el gobierno lo dejaba para que se hicieran su propio sueldo, sin ninguna regulación. Y industriales también dentro del contexto de la presentación de los hechos relacionados con la vida de Jesucristo. Todo eso es lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Posterior al primer siglo, cuando ya llega el cristianismo, quizá estas ideas de los monjes provienen de la filosofía de los griegos porque lo veían el trabajo como algo tedioso o algo como vulgar y que no cultiva la mente. Quizás por eso aparecieron los monjes. Se marcó durante el primer siglo más la clasificación del trabajo y se vio como un azote que denigra. Mire la forma de mirar el trabajo, un azote que denigra. Una persona que tiene esa concepción del trabajo, imagínese cómo podría ir a trabajar así. Un azote y denigre. Es decir, yo al trabajar estoy siendo azotado y por ser trabajador me denigro. Es denigrante el trabajar. Qué increíble ver así el trabajo. Sería una tristeza. Pero así lo vieron después del primer siglo. Un castigo. Se vio como un castigo. Un azote impuesto al hombre por el pecado original. Ahí comenzó entonces ver el trabajo como un castigo que denigra, que se impuso al ser humano por el pecado original. ¿De dónde viene esto de las reflexiones de los monjes? Tenía buenas intenciones los monjes, que era buscar a Dios, orar, ayunar, contemplar a Dios, conocer la escritura, apartarse de lo mundanal, del pecado, de la contaminación, cultivar su vida espiritual. Pero se fueron al extremo. Y este es un extremo de lo que estamos viendo. El trabajo lo vieron como un castigo, por lo tanto, no había que trabajar. El santo, decían los monjes del desierto, el santo es el que no trabaja, el que ora, el que lee la Biblia, el que ayuna, el que vive en el desierto en una cueva, el que come solo el día domingo cuando va a la iglesia y de lunes a sábado está ayunando. Ese es el santo.
Así lo vieron los monjes. Sirvió como un freno al vicio, es decir, para que las personas no se desenfrenaran en los placeres, en los vicios, para impedir aquello, se le dio el trabajo. El trabajo es necesario para la vida, pero la vida activa del clero es superior al secular, es decir, los que están trabajando en el clero, refiriéndose al clero tanto católico romano como católico ortodoxo, los que están trabajando en el clero es la vida más alta que existe. Es superior a la vida secular. Y la monástica es superior a la de todas. Mire, ¿quién dijo de los propios monásticos? Es decir, los que están en el clero, los que se dedican a las labores sagradas, o los líderes de las iglesias, es superior a la vida secular. Es superior el cura, el obispo, que aquel que está trabajando en la ganadería y la agricultura. Y dentro de la curia romana, del clero, los monjes es el estado más alto de santidad y de superioridad en cuanto a la vida. Eso enseñaron los monjes. Prevaleció durante mucho tiempo eso. Y eso es lo más probable que esté presente en nuestras iglesias también cristianas evangélicas. Por eso que yo en una oportunidad escuché que el trabajo es un castigo de Dios al pecador por el pecado de Adán y Eva. Por eso tenemos que trabajar, decía el hermano. Lo ideal sería no trabajar entonces, pero, y así poder dedicarse a las cosas sagradas. Bueno, es una idea de un monje católico romano esa, no es evangélica, no es protestante, no es de nuestra línea, de nuestras raíces, de la reforma protestante. Porque cuando vinieron los protestantes, el concepto del trabajo sufre un cambio. Lutero dijo, primero abandonó el celibato, dijo, yo me voy a casar. No me acuerdo quién fue Juan Hus, por ejemplo, de la castidad. Ah, no, John Wycliffe. Perdón, lo estoy confundiendo con Zwinglio. Zwinglio dijo, yo no soy casto, es decir, no soy célibe. Y, y tampoco soy santo. Soy un monje, pero no he cumplido nada de lo que me ha encomendado el monacato. Y Martín Lutero dijo, es muy triste ver a estos vagabundos pedir limosna, vivir de las limosnas. Y el no estar casado es un azote. Se casó y abandonó el monasterio. Y no me acuerdo que él convirtió el monasterio en una iglesia, parece una... No recuerdo la biografía de Martín Lutero. Pero ellos vieron el monacato, lo vieron como algo triste. Lo vieron como degradante. Si los monjes vieron el trabajo como degradante, los protestantes invirtieron esa visión, dijeron, el monacato es lo más denigrante que hay, porque hace que la gente dependa del resto para su sustento. Lutero y Calvino dijeron que Dios llamó a cada persona a cierta clase de trabajo. Calvino señaló que el trabajo era un acto de adoración, y uno podría cambiar de profesión si tenía la oportunidad y el sentido del llamado de Dios. Lutero decía que uno debía quedarse en la profesión en que se crió. Era mucho más conservador Lutero que Juan Calvino. Juan Calvino se puede cambiar de cualquier profesión si desea. Los reformadores protestantes reconocieron 3 funciones del trabajo. Cumplir el cometido de Dios, de sojuzgar la tierra y señorar sobre las bestias. Cuando trabajamos entonces estamos cumpliendo el mandato de Dios, el mandato cultural, de señorar sobre las bestias del mar, sobre la tierra. Servir a los semejantes. Miren la visión protestante del trabajo. Cuando trabajamos estamos sirviendo a los demás. En ese sentido estamos imitando a Dios porque Dios es el primer servidor de los seres humanos. El trabajo no solo sirve para sostener la vida, sino, dijeron los protestantes, el trabajo es para crear una civilización. Así de elevado es la visión protestante del trabajo. Crear una civilización. Contribuyendo a crear una sociedad, la sociedad de Dios, desde la perspectiva de Dios.
contribuir al propio desarrollo del ser humano. ¿Cómo uno se desarrolla personalmente? Por medio del trabajo, dijeron los protestantes. Disciplina, es decir, cómo nos desarrollamos como seres humanos por medio de la disciplina. Cultiva la paciencia, es decir, el trabajo le ayuda a ser disciplinado, porque una de las características del cristianismo es la disciplina. Y el trabajo le ayuda a ser disciplinado, porque tiene que levantarse a una cierta hora, tiene que acostarse a cierta hora, tiene que llegar a una cierta hora, tiene que realizar su trabajo muy bien elaborado. Es una disciplina entonces, necesita la disciplina. Cultiva la paciencia también, porque los trabajos no se pueden hacer de la noche a la mañana. Requiere tiempo, trabajo, diligencia, esfuerzo. Para ello necesita paciencia y persistencia. Debe continuar. Y la fidelidad. Todos esos son elementos que se cultivan en el trabajo y que logra el desarrollo humano. Disciplina, cultiva la paciencia, la persistencia, la fidelidad. Adquiere conocimiento. Claro, los trabajos se adquiere conocimiento, porque los trabajos requieren ciertas destrezas, y esa destreza se logra por conociendo primero. Por eso que las grandes empresas como la Walmart, creo que se llama, Walmart, no recuerdo el nombre, de, del líder, la gente está en constante preparación, en constante capacitación para adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas. Fortalece, enriquece y perfecciona la personalidad. Eso fue la enseñanza de los reformadores. Por lo tanto, la reforma señaló que el trabajo es un acto de adoración a Dios. Se adora al Señor. Es una forma de santificarse entonces para servir a Dios. No sé si en toda la disciplina, hermano, en todos los trabajos están en constante capacitación, adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas. No sé si me pueden hablar ustedes de sus trabajos, si en este último tiempo han tenido capacitación o en todos los años han tenido capacitación. Bueno, yo en mi caso me estoy autocapacitando. Bueno, todos se capacitan nosotros también, ¿eh? Los profesores igual, yo tengo que estar capacitando, ahora estoy en la Globa, o sea, en Midwestern, en otra. Pero sí, así es la vida, ¿eh? Así es la vida, en todas las áreas, siempre debemos capacitarnos. No sé, hermano Christopher, cómo es su rubro, si requiere también constante capacitación, conferencias, charlas. Sí, profe, nosotros tenemos la ventaja de tener dos instituciones que nos capacitan, la Academia de la Subdere, que depende de las municipalidades, Ya, y también la Contraloría General de la República, siempre está impartiendo ya sea cursos de capacitación. El mes pasado hicimos un tema para fiscalización de vehículos estatales. Y este año postulé un diplomado por la Subdere y lamentablemente no me resultó y priorizaron a un colega. Pero siempre nos alientan a que sigamos postulando. en todas las áreas, en todas las empresas es así, ¿eh? Sí. Mire, bien, en todas las áreas. Siempre se requiere una capacitación, adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas, fortalece, enriquece y perfecciona la personalidad. Es el pensamiento de los protestantes, el pensamiento de los evangélicos. Y los líderes cristianos igual, todas las empresas se capacitan para actualizar sus conocimientos, sus destrezas, y en lo que está en el ministerio también. Todos tenemos esa responsabilidad de ir creciendo. Recuerdo un profesor en uno de sus libros, no es que lo escuché, sino que lo leí, que siempre estaba capacitándose también. Y lo que él decía es que no quería darle a sus estudiantes a beber de un charco, sino que quería darle de beber de una corriente, de una cascada de agua, una corriente de agua, algo así decía, una corriente de río. Esa es la metáfora que utilizaba el profesor. Porque el que escribía esto siempre veía a su profesor que estaba estudiando, estaba preparándose, estaba siempre en su escritorio hasta la noche, tarde de la noche, capacitándose. Y le preguntó, y esa fue la respuesta que recibió
de este profesor. Pero esa necesidad de la constante capacitación, actualización, es parte de la vida. Y eso fue lo que enseñaron los protestantes entonces. Es un acto de adoración a Dios. ¿Cuál es la visión cristiana ahora del trabajo? La visión cristiana evangélica acerca del trabajo. Esto sí que lo saqué de John Stott. Lo otro no había notado de dónde lo había sacado. De la página 194-202 dice lo siguiente John Stott. La realización personal. El trabajo es para la realización personal. Es cierto que algunos trabajos la idea de realización personal es mucho más difícil de comprender. En algunos países se explotan las minas de carbón, del cobre, el estaño, oro, diamantes, y esto supone una incomodidad, suciedad, peligros también. Por lo tanto, una realización personal, encontrar en este tipo de trabajo no se puede comprender muy bien. Yo tenía un colega de trabajo, trabajaba en el aseo, haciendo el aseo en Temuco. Nos quedamos a veces la noche, 2 veces al menos quedamos la noche. Y un colega debió haber tenido unos 40 años, yo creo. Trabajaba, siempre le gustó trabajar con los líquidos. El líquido era más antiguo también. Con Jubilee, recuerdo el nombre, Pro Jubilee, no recuerdo los otros nombres. De los líquidos de limpieza. Y le gustaba trabajar con esos líquidos. Y él manejaba la cantidad también que debía echarle. Y después me retiré, busqué otro trabajo y él siguió y una vez lo vi en el centro. Estaba ayudando a vender en la calle, pero lo vi que estaba totalmente calvo. Le dije, ¿qué le pasó, colega? Le dije. Me extrañó, me entró curiosidad. Le dije, cáncer debe ser estar en quimioterapia. Y efectivamente, le había dado cáncer. Me dio cáncer, me dijo. Y yo le dije, ¿cuál fue la razón de utilizar muchos líquidos de aseo? Sí, esa es la razón, me dijo. Y lo habían echado del trabajo también porque estaba tirando mucha licencia y ahora estaba trabajando en la calle. Después, nunca más lo vi. Lo más probable es que falleció el colega. Por eso, este punto de la realización personal no se puede comprender muy bien por estos tipos de trabajo que, donde puede haber peligros como este, de trabajar con líquidos que no había ninguna protección, no se ponía mascarilla, guantes, nada, trabajaba así, ¿no? Así trabajamos todo igual. Pero le dio cáncer por mucha exposición a estos líquidos fuertes. También es difícil encontrar la realización personal en las fábricas, en la fábrica donde la monotonía del trabajo corresponde a estos términos mecánico, artificial, divorciado de la naturaleza, emplea solo una mínima proporción de las capacidades potenciales del hombre y condena a la mayoría de los trabajadores a pasar sus años de trabajo de un modo que no les ofrece ningún desafío importante, ninguna estimulación para la superación, ninguna oportunidad de progresar, ningún elemento de belleza en el trabajo. Bueno, es triste esta situación, pero es causa, eso sí, en estas áreas, causa del pecado. De ser tedioso, de ser infructuoso, de ser crítico, la búsqueda de las ganancias personales. Pero originalmente el trabajo se dio para la realización personal por las razones que estuvimos dando anteriormente. Aunque, hace el alcance John Stott, es difícil comprender en estas situaciones que los comenta. El trabajo, también la otra visión cristiana, es el servicio a los hombres. Se sirve a los hombres, se sirve a Dios también. Adán labraba la tierra, no solo para él, sino que también para el sostenimiento de su familia. Dios entregó a Israel la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, y al mismo tiempo ordenó compartir la cosecha con el pobre, el extranjero, la viuda y el huérfano. Es decir, los israelitas trabajaban para sí mismos, para sustentarse económicamente, para su familia,
pero al mismo tiempo lo que estaba en las orillas y lo que se le caía de las gavillas de las manos, eso era para los más pobres, los vulnerables, el extranjero, la viuda, el huérfano. Por lo tanto, servía también a los hombres, al resto, cuando se trabajaba. En el Nuevo Testamento se nos exhorta al que robaba ya no robe más. No tan solo para comenzar a trabajar con sus propias manos, sino para hacerlo para que tenga que compartir con aquellos que están en necesidad. El que antes robaba ya no robe más, sino que ahora tiene que trabajar para sí mismo y así va a tener recursos para ayudar a los demás. Esa es la visión que tiene el apóstol Pablo, para que ayude también a los demás. En Efesios, capítulo 4, verso 28 dice eso, para que ayude al resto. Es decir, el ladrón, increíble esta es la enseñanza del apóstol Pablo, el ladrón o el ratero, así dice un hermano, un hermano que fue convertido, antes era ladrón, tuvo la cárcel, se convirtió, conoció al Señor en la cárcel, decía, antes yo era ratero, decía el hermano, el término que se emplea antiguamente para los ladrones, pero el Señor tuvo misericordia. Y ahora esa misma persona debe trabajar para ayudar al resto, para dar al resto. Tremendo cambio que ha hecho el Señor, ¿eh? Se antes robaba, ahora trabaja para ayudar a los más necesitados, a los que la gente que necesita. La conciencia de que nuestro trabajo es útil y valorado contribuye a aumentar la satisfacción laboral. ¿Cómo uno tiene satisfacción en el trabajo? Porque esa persona es útil y ayuda, contribuye a la sociedad. Víctor Frank, no sé si alguien habrá leído a Víctor Frank, el libro, el título es El hombre en busca de sentido, se llama el título, muy buen libro. Él dice que el ser humano encuentra plena satisfacción, plena realización, completamente feliz cuando se ha entregado por entero y se ha dado al resto de los seres humanos, en el beneficio, en el servicio a los seres humanos, decía Víctor Frank. Era un médico, un psiquiatra después, que forjó la logoterapia como una metodología para recuperar a las personas con trastornos mentales. Logoterapia le denominó él. Por eso el título, El hombre en busca del sentido. Y de eso se trata la logoterapia, darle sentido a las personas. Todo trabajo debe verse como un servicio público, por lo menos en cierta medida, un servicio público. Como un negocio próspero, debe dar ganancias, pagar salarios adecuados a sus empleados, ofrecerle perspectivas, condiciones de trabajo que sean satisfactorias, invertir en investigación, desarrollo, declarar un dividendo para los accionistas, pagar los impuestos al gobierno y al servicio público. En ese sentido, todo trabajo es un servicio público entonces, porque se sirve a toda la sociedad. No solamente los que trabajan en el gobierno están llevando a cabo un servicio público. Todos los que trabajan sirven a la sociedad. El punto de controversia es el orden de prioridades de estos objetivos. Pero también la otra perspectiva cristiana acerca del trabajo, aparte de la realización personal, el servicio a los hombres, es el servicio a Dios. Los cristianos consideran que la función del trabajo y la suprema es que Dios sea glorificado. Recuerde que el trabajo es una forma de adorar a Dios, de obedecer a Dios, de buscar a Dios, de santificarse, de consagrarse, de servir a Dios, porque no se trabaja para servir al ojo, sino para servir a Dios, para la gloria de Dios. Es decir, su propósito sea revelado y sea cumplido. Cualquiera sea nuestra vocación, como puede ser la educación, la medicina, el derecho, el servicio social, la arquitectura, construcción, en la política nacional o local, o la administración pública, la industria, el comercio, la agricultura, los medios de comunicación, dedicado a la investigación, la administración o las artes. Sirvamos a las Fuerzas Armadas o trabajemos en el hogar. Debemos verla como cooperación con Dios para atender las necesidades humanas y así ayudarnos a cumplir el propósito de crecer hacia la madurez. Eso dice John Stott en este libro. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Muy hermoso lo que dice John Stott.
para atender las necesidades humanas, ayudarlos a cumplir su propósito y crecer hacia la madurez. Es decir, un medio para madurar espiritualmente, un medio para la santificación, para servir a Dios, suplir las necesidades humanas. Qué importante tema nos presenta John Stott en el trabajo, ¿eh? De este modo, los cristianos vemos el trabajo, no como un católico romano medieval antes de la Reforma, sino que nosotros somos fruto de la Reforma protestante. Esas son nuestras raíces, la Reforma protestante. Y esta es la visión cristiana. Trabajamos para la realización personal, para servir a los hombres, para servicio a Dios, para imitar a Dios, para adorar a Dios, para consagrarnos, santificarnos y madurar espiritualmente, para adquirir las disciplinas que son necesarias para la madurez también. Un hombre le pregunta a un grupo de obreros que se encontraban, ¿qué estaban haciendo? Unos obreros que estaban trabajando. Y uno de los obreros dijo, estoy trabajando aquí con una picota. Miren, eso es lo único que lograba ver el trabajador. Yo estoy trabajando con una picota. Eso es lo que estoy haciendo, trabajando con una picota. El otro contestó, aquí estoy trabajando, pero me estoy ganando el pan diario. Uno estaba trabajando con la picota y otro estaba trabajando para ganarse el pan diario. El tercero le respondió, yo estoy construyendo un gran estadio aquí en este lugar. Todos estaban haciendo lo mismo, pero la perspectiva era diferente, la intención era diferente, la cosmovisión era diferente. El último estaba construyendo un gran estadio, imagínense. Él trabajaba para construir un magnífico estadio donde miles de personas se iban a congregar o se iban a reunir. La satisfacción que encontraba en el trabajo de estas tres personas no era la misma entonces, era distinta. Todos trabajaban con distintas motivaciones. ¿Cuáles son las implicancias éticas ahora del trabajo? Todos deben trabajar. Esa es la implicancia ética del trabajo. Ya que Dios ordenó el trabajo, los humanos encontrarán su realización solamente en el trabajo. Es la clave para encontrar el propósito de la vida. ¿Por qué propósito? ¿Cuál es la razón por la cual yo me encuentro aquí en la tierra? Trabajando se va a descubrir. ¿Qué más? La excelencia es la norma para el obrero. El hacer el trabajo para Dios. No solamente la iglesia. Porque algunos señalan que tiene que ser todo para el Señor. Pero en la iglesia, el templo, una canción, una alabanza o cualquier relacionado siempre con el templo. Pero todo debe ser con excelencia, porque todo es para Dios. No se puede separar lo secular de lo espiritual, porque en última instancia todo sirve para buscar, consagrarse y servir a Dios. Por lo tanto, la excelencia es la norma de todo obrero. Efesios capítulo 6 exhorta al cristiano a servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Ahí encontramos que se debe trabajar para Dios, no para los hombres solamente, para Dios. El respeto y la obediencia deben ser observados en el trabajo, tanto el del trabajador como del jefe. Debe haber una armonía de respeto entre uno y otro. Todas las profesiones de todo tipo, legales y éticamente bíblicas, son honorables delante del Señor. Todo trabajo, pero todo trabajo que no esté condenado en la Biblia. El tráfico de armas, eso no es un trabajo. ¿Qué más? El robo no es un trabajo. El lavado de dinero no es trabajo. Eso no es trabajo. El trata de blanca no es un trabajo. Y en fin, trabajo que la venta de droga no es un trabajo. Aquello. Todos los trabajos que sean legales y éticamente bíblicas son honorables, son dignos delante de Dios. No existe dicotomía entre el trabajo secular y espiritual, porque todo trabajo da gloria a Dios. Cualquier actividad que desarrollemos se le da la gloria a Dios y otorga satisfacción al ser humano. El trabajo provee una oportunidad para testificar también acerca de Jesucristo. Y se puede testificar incluso sin hablar. Es decir, con solo la conducta que va a observar la gente va a decir, esta persona es distinta a los otros. ¿Por qué es distinto?
puede ser que sea cristiano, quizás sea evangélico. Es una forma de testificar acerca del Señor Jesucristo o de hablar del Señor por medio del estilo de vida. Yo recuerdo de cuando estaba en el liceo, recuerdo que habían varios profesores que eran evangélicos, pero de uno en particular uno queda con buenos recuerdos de que era evangélico, que llevaba su fe al colegio, porque pareciera que algunos eran profesores evangélicos, pero pareciera que entrando del colegio o del liceo hacia adentro ya eran profesores y saliendo para afuera ya eran cristianos. Era una especie sumamente extraña. Pero había uno que ese sí demostraba su fe a donde sea, porque cayó un compañero de curso que siempre le daba un ataque al corazón o a algo le daba la asma, no sé, pero se desmayaba. Y, y el profesor, recuerdo, se puso a orar y pidió a todos, a todos, que se pusieran a orar también, así que estaban todos orando, creyentes, incrédulos, ante esa escena de un compañero que estaba muriéndose, todos se pusieron desesperados a orar, pero me quedó muy, muy buen recuerdo de ese recuerdo. Se puso a orar el profesor, él daba su testimonio en todas partes. Por eso en todas partes se debe ser cristiano, porque el trabajo es una forma de adorar a Dios, de testificar acerca de Dios. Es una forma de adoración. Tal actitud cultiva honestidad, integridad y excelencia. Esas es las implicancias éticas del trabajo, según lo que nos enseñan estos distintos autores que estamos dialogando, estamos trabajando, conversando con ellos, que han escrito para nuestra edificación. Muy bien, mis estimados hermanos. ¿Alguna opinión acerca de alguna aporte de lo que leyeron también en sus textos? ¿Alguna reflexión, alguna aplicación práctica de lo que hemos visto antes de hacer el repaso final de esta primera parte del trabajo? Solamente comentar yo, en mi caso, bueno, nosotros pues igual venimos de una iglesia que es bastante tradicional y, y como que hoy día surge mucho que tenemos estudiantes jóvenes y esta materia creo que es muy buena también para inculcársela a nuestros jóvenes, prepararlos para la visión bíblica del trabajo y que tengan una ética cristiana en ello. ¿Y por qué? Porque hoy día nuestros jóvenes están yendo todos a la universidad y estamos teniendo médicos, estamos teniendo enfermeros, y todos estos trabajos son por turno, muchas veces, y que a veces le impiden llegar a la iglesia. Y sucede que hay como un prejuicio respecto de eso, del que trabaja por turno, porque parece que está pecando, porque no fue a la iglesia, porque estaba trabajando, se está afanando. Mm. Entonces creo que un prejuicio que desvía la visión correcta de lo que dice la palabra del trabajo, que nos lo muestra el trabajo. Si nosotros, por supuesto, por eso hay que hacer madurar a nuestros jóvenes que van allí, porque si no, ¿cuál va a ser el enfoque que va a hacer? Por supuesto, si tiene una como visión errada ese joven de lo que es el trabajo, obviamente sus fines van a ser otros y el mismo afán, el mismo trabajo lo va a hacer desviarse, pero si madura en el proceso bien, es bien pastoreado, creo que va a honrar al Señor allí, va a ser un culto a Dios donde esté. Exactamente. Correcto. Muy bien. Muy bien. Muy importante pasar a intuir a nuestros hermanos, ayudarle para su comprensión cristiana en todas las áreas y en esta del trabajo. Vamos a dar un repaso entonces. ¿Quién es el primer trabajador del mundo? Dios es el primer trabajador. Perfecto, Dios, el primer trabajador y servidor de la humanidad. ¿Cuáles son los tres propósitos del trabajo? Provee cierta calidad de vida. Muy bien, Mejorar la calidad de vida, excelente, servir a Dios. muy bien. ¿Cómo sabemos o cómo podemos saber que el trabajo no es consecuencia del pecado?
nosotros fuimos hechos para trabajar Claro, antes del pecado. Y antes el del pecado lo pecado. hizo más tedioso. El pecado hizo más tedioso el trabajo, pero no es consecuencia del pecado original. ¿Qué enseñaron los reformadores protestantes sobre el trabajo? Que es un acto de adoración a Dios. Excelente, un acto de adoración. Muy bien. ¿Cuál es la visión cristiana del trabajo? La realización personal, Muy bien, el servicio a los hombres y el servicio a Dios. perfecto, excelente. ¿Cuáles son las implicancias éticas del trabajo ahora? Todos deben trabajar. Muy bien, ¿qué más? Es, es una La, ex- forma de adoración. Una forma de adoración, perfecto. la excelencia es la Hay que, norma para el obrero. la excelencia, la norma para los obreros, muy bien. Sirve para testificar. Testificar también acerca del Señor, excelente. Todos los trabajos son honorables delante del Señor, que son legales, obviamente, y éticamente bíblicas. Y el respeto y la obediencia igual deben ser observados en el trabajo. Excelente, mi estimado hermano. Eso es lo que teníamos que ver en esta